entrando ya en el camino recto, como quien dice, como les comentaba, las bienaventuranzas es el primer sermón público de Jesús, o así lo catalogan muchos estudiosos de la Biblia. Recuerden que del Antiguo al Nuevo Testamento hay 450 años de silencio. Cuando usted termina el libro de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y comienza el Nuevo, en ese cambiar de hoja hay cerca de 450 años en el que el Señor nunca dijo nada. El contexto geopolítico es importante conocerlo porque hay muchas veces que creemos que el mundo bíblico era muy diferente al mundo de ahora. Yo me he dado cuenta que conforme voy pasando los años, voy diciendo que el ayer era mejor. Y no siempre es verdad. Muchas veces, si estudiamos verdaderamente la historia y si estudiamos la humanidad, el ayer es igual de feo que ahora, incluso peor. Entonces, para entender esto, les quiero compartir un poco el contexto geopolítico, es decir, el lugar donde se desenvolvieron los hechos y qué ocurría a nivel de sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que los hechos bíblicos en su mayoría ocurren en el mar Mediterráneo, en la costa oriente, es decir, si usted mira un mapa de frente, en su mano derecha hay una pequeña franjita comenzando el continente, como quien dice, eso hoy se conoce como Israel, pero ha tenido muchos nombres durante la historia. Palestina, los romanos le pusieron la era capitolina, Canaán, en fin, ha tenido muchos nombres durante la historia y ha sido conquistada innumerables veces, comenzando por los asirios, los babilonios, los griegos, y en el tiempo de Cristo quien gobernaba esa zona eran los romanos. Por si acaso queda alguna duda, no pertenecía a Roma, sino que Roma se había expandido como imperio desde el año 37, había colonizado esa zona de lo que hoy se conoce como el Oriente Próximo y el Oriente Medio. Y estuvo conquistada, bueno, hasta el 600 y tanto después con los bizantinos, pero es para que tengamos un poco el manejo. Todas estas conquistas previas a la venida de Jesucristo, encarnado obviamente, habían creado una expectativa de ese libertador mesiánico, es decir, los judíos a quien esperaban era un Cristo que viniera, un Mesías, porque Cristo, ungido, Mesías, son sinónimos, solo que en diferentes idiomas, que viniera con espada a libertarlos de la opresión que habían tenido. Es decir, la expectativa de los judíos de la época de Jesús era que viniera el Salvador, derrocara al imperio romano, derrocara a los reyes y gobernara desde Israel. Esa era la expectativa. Los judíos estaban expectantes a que naciera el Mesías y que los liberara. Entonces, tenemos aquí un caldo de cultivo, tenemos aquí varios ingredientes para una ensalada explosiva, porque entonces tenemos el resentimiento social de la opresión que ha tenido el pueblo de Israel desde hacía muchos años, por una parte. Por otra parte, tenemos los religiosos de la época, que eran los fariseos y los saduceos, que estaban en las sinagogas, y esta gente era sumamente política, unos más que otros, pero eran sumamente políticos, es decir, ellos adherían a quien estuviera en el poder. Por otro lado, tenemos rebeldes como los celotes o los macabeos que tuvieron revueltas en el pasado. Por ejemplo, la revuelta contra los griegos, la revuelta de los macabeos. Es decir, eran gente que peleaba en modo de guerrilla y siempre estaba haciendo boicot al imperio o al gobierno que estuviera de turno. Entonces, para hacer el recuento, tenemos el imperio que los conquistó, ¿verdad? Tenemos estas guerrillas locales, estos grupos locales rebeldes. Tenemos a los religiosos de la época que se dedicaban más a lucrar y a maltratar al pueblo para su beneficio y se ponían en el lugar que más les convenía, eran sumamente políticos. Y por último, tenemos también facciones más pequeñas, como por ejemplo los publicanos, que eran estas personas que compraban franquicias al gobierno de turno, es decir, pagaban un precio al gobierno de turno para ellos ser quienes cobraran los impuestos. Y para la gloria de Dios, el autor de este libro era un publicano, Mateo, fue reclutado a los apóstoles de Jesús siendo un publicano. Mateo se dedicaba a eso antes de que fuera llamado a ser discípulo de Jesús. Mateo lo que hacía era que le cobraba a los judíos, a sus paisanos, les cobraba un impuesto para pagarlo al imperio romano. Y obviamente todo el mundo odiaba a Mateo, porque ellos entendían que él estaba de parte del pueblo.
Entonces, del gobierno, perdón. Entonces, estamos esperando un Mesías, ya estamos en contexto. Somos el pueblo de Israel, pónganse en contexto, estamos esperando al Mesías, el Mesías que nos viene a libertar, que viene con una espada, que va a reclutar un ejército y que se va a ir en contra del imperio romano que está gobernando en el momento. El Mesías debía tener ciertas características y estos son profecías mesiánicas. En el Antiguo Testamento, profetas inspirados por Dios escribieron acerca de cómo debía ser el Mesías. Tengo una profecía por aquí. Él debía ser descendiente del rey David. Mateo, en el capítulo 1 del libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, nos cuenta la genealogía de Cristo. Es decir, nos narra el árbol genealógico y traza una línea directa desde el rey David hasta Cristo, tanto por parte de María como por parte de José. El doctor John MacArthur afirma que si había alguien en la época de Jesús que podía aspirar el trono, era Jesucristo, porque era descendiente del rey David, dejando dicho que el rey David fue el rey más amado que tuvo el pueblo de Israel. Y esto sabían los judíos. Otra característica que debía tener el rey esperado, el Mesías, debía haber nacido en la ciudad de David, es decir, en Belén. Miqueas 5:2 dice, Miqueas fue un profeta del Antiguo Testamento que escribió acerca del advenimiento de Cristo, del ungido del Mesías, y dice, y tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en ti me saldrá el que será Señor de Israel. Entonces vamos viendo las características que debía tener un Mesías. Debía ser descendiente de David, debía nacer en Belén, debía nacer de una virgen, Isaías 7:14, he aquí daré señal, una virgen concebirá un niño y dará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y muchas otras características más que vamos a ir viendo en el futuro, pero básicamente tenemos estas tres, que Jesús las cumplía perfectamente. Era descendiente de David, había nacido de una virgen según la profecía y había nacido en Belén. Entonces, estamos acá, llegamos acá y llegó el momento. Pasaron 30 años, Jesucristo creció, se bautizó en el Jordán allá con Juan, que por cierto es otra profecía mesiánica, alguien lo precedería y daría paso a él. Y cuando Juan lo ve venir bajando, dice, este es el hombre, el cual yo estoy profetizando, este es el hombre que es necesario que yo mengüe para que él crezca, este es el hombre del cual yo no soy digno ni desatar las tiras de su calzado. Juan afirma sobre Cristo el mesianismo de Cristo, es decir, que Cristo era ese libertador prometido. Y aquí voy a valerme un poco de su imaginación y de la narrativa para ilustrarlos acerca de lo que ocurrió ahí. Estamos en el contexto, el pueblo está expectante. Yo quiero que ustedes se imaginen el día polvoriento allá en Jerusalén hace 2000 años, allá en ese pequeño elevado de tierra, en esa pequeña colina. Viene caminando un hombre más o menos de 30 años, seguido por 12 hombres más. Se para en la mitad del cerro y lo que dice, abriendo su boca, dice Mateo capítulo 1, versículo 2, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La primera bienaventuranza. Jesús está sentado en esa colina, sus discípulos están ahí, yo me imagino Pedro por allá recién contratado, digámoslo así, quizás tenía la espada famosa esa que sacó el día del arresto y quizás tenía la mano en la espada pensando, a alguien se le va a venir encima al Señor, lo tengo que defender. Quizás estaba Judas por allá viendo a ver qué le iba a caer ese día, que iba a poder, beneficio iba a poder sacar. De repente Mateo está por allá asustado, me están viendo los paisanos, a lo mejor me vienen a reclamar que qué hago yo aquí si soy un traidor a nuestra patria. De repente habían unos soldados romanos por allá mirando de que no fuera a hacer eso otra revuelta, de que alguien no se iba a alzar ahí, iba a querer conquistar la ciudad. Y yo me imagino a esta gente expectante durante 450 años. ¿Qué irá a decir este hombre? Y Jesús sale con esto. Bienaventurados los pobres. Yo me imagino que Judas dijo, aquí no es. Este no es. La confusión en la cabeza de aquellos que esperaban una rebelión.
Me imagino a los soldados romanos diciendo, no, si mira cómo comenzó aquí. Esto no van a rebelarse. Esto no es una rebelión. Bajarían la guardia los hombres. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir el hombre, dirían, ¿no? Porque claro, todo el mundo está esperando de repente un caudillo militar, ¿no? Que de repente dijera, ya, todos vamos ahorita al palacio de Herodes y derroquemos al rey Herodes y después vamos contra el cuartel romano y saquemos a los romanos de nuestra tierra que el Señor nos entregó según la Escritura, porque de hecho así es. Bendito sea el Señor por eso. Pero no pasó así. Jesús viene y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y aquí hay dos palabras o tres que vamos a analizar y la primera es bienaventurado. La palabra bienaventurado en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego koine, es la palabra macario y quiere decir gozoso, afortunado, dichoso, glorioso, es decir, una felicidad inamovible, esa felicidad que nadie puede quitarte. Entonces, ¿qué es bienaventurado? No importa que no se la aprenda en griego, es macario, pero quiere decir gozoso, dichoso, 3 veces gozoso, 3 veces dichoso. Y los judíos, cuando querían acentuar algo, lo repetían. Entendemos que el atributo del Señor es que Él es santo, santo, santo. Esto quiere decir que excelsamente es santo. Entonces, también tenemos, es la primera palabra, bienaventurado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿En qué realidad del mundo usted cree que un pobre puede ser bienaventurado? Si nosotros nos afligimos con las pequeñas deudas que nosotros tenemos, y ahorita vamos a ver la palabra pobre, qué significa aquí, pero a veces las deudas, las situaciones difíciles que nosotros tenemos, a veces nos agobian y no nos dejan disfrutar a plenitud la felicidad. Y mucho menos esta felicidad que nos describe el texto, que es una felicidad inamovible. Leía un libro, por cierto, este estudio está reforzado con un libro de John MacArthur que se llama El único camino a la felicidad. Seguro me lo han visto por ahí en la mano. Y él dice que esta felicidad no depende de factores externos, sino que sin importar que el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, nosotros estamos 3 veces gozosos, 3 veces dichosos, 3 veces felices. Hay gente que se empeña en decir que los pobres en espíritu en este texto son gente escasa de dinero, cosa que no es real. Porque he visto personas pobres que son felices y he visto personas ricas que son muy tristes. ¿Ya? Y básicamente porque el texto dice los pobres en espíritu. El mismo texto nos está dando la respuesta de que somos pobres, no es en dinero. He conocido también hermanos que afirman que el Señor está haciendo referencia a las personas que han nacido con características especiales. Es decir, que o características diferentes, es decir, que su estado físico, su estado de salud, no le permite llevar una vida de acuerdo a la vida que lleva la mayoría de las personas. He visto gente que dice, no, es que se está refiriendo a las personas con síndrome de Down o personas con quizás algún tema de estos temas psicológicos o psiquiátricos. Porque anteriormente se creía que estas personas, o algunas personas creían que estas personas no tenían la capacidad intelectual de comprender estos mensajes y por tanto Dios hacía excepciones con estas personas. Ahora, la escritura no me muestra eso. La escritura me muestra un Lázaro con días de muerto que fue resucitada por la palabra de Jesucristo. La escritura me muestra también un siervo del centurión que estaba enfermo y que el Señor Jesús pudo sanar incluso sin estar en el lugar. También me muestra a una hija de Jairo que estaba muerta y que solamente las palabras de Cristo, Talita Cumi, la hicieron levantar de su lecho. Entonces, si nos basamos en este concepto de que se refiere a este grupo de personas, estaríamos fallando entonces en creer que la palabra de Dios es tan milagrosa que puede levantar una persona ya fallecida. Incluso los que creemos en Dios, creemos que el poder de la palabra de Dios hizo el universo. Hágase la luz. La tierra se creó solamente con la palabra de Dios, es la palabra creadora. Dice la Biblia que todo lo que ha sido hecho por Cristo fue hecho y todo para Él fue hecho y que todo es sustentado por Él.
Por ende, no podemos entender de que hay limitaciones físicas o mentales o psiquiátricas o psicológicas para la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de cada fibra de nuestro cuerpo. Corazón, mente, actitud. Dice la Biblia que debemos derribar fortalezas mentales, es decir, las concepciones que tienen las personas filosóficas, argumentos lógicos. Todo eso es un enemigo mínimamente insignificante, mejor dicho, para la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los pobres. Primero veamos la palabra bienaventurada, ya la vimos, ahora veamos la palabra pobres. Es la palabra griega tojos, que significa mendigo, pordiosero. Es como una persona que se está agazapando. Recuerden que muchas veces estas palabras las entendemos con ejemplo, ¿no? Ahora, imagínense el pobre que Dios está describiendo aquí en su palabra. Es una persona harapienta, es una persona que no tiene esperanza, que está en el piso agazapado porque no tiene ni siquiera los medios para salir de esa situación. Es una persona que no puede valerse por sí mismo, que es incapaz. Literalmente está hablando de un pordiosero, de un mendigo, de una persona que no tiene ningún medio para salir de la situación en la que se encuentra. Entonces encontramos esto un poco extraño, porque nos dice, bienaventurados, son felices, son gozosos, son dichosos. 3 veces las personas que están agazapadas en la tierra porque no tienen cómo vivir. Y nos da la explicación, bienaventurados los pobres en espíritu. Claramente el texto no está haciendo referencia a la capacidad adquisitiva que usted tenga, no está haciendo esfuerzo a los bienes materiales que usted tenga, no está haciendo referencia a esto. El texto está haciendo referencia a aquellas personas cuyo orgullo es el mismo orgullo empobrecido, harapiento, tirado en el suelo, incapaz al que está haciendo referencia previamente. Me explico mejor. Nuestro orgullo para ser bienaventurados, para comenzar este camino hacia la felicidad, como se llama el libro de John MacArthur, significa que entendamos que sin Dios no podemos hacer nada. No importa lo que tengamos en la vida, no importa los recursos que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos, no podemos hacer nada sin Cristo. John MacArthur lo define como bancarrota espiritual. Leo, acá la clave de la humildad. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas cuando entendemos que somos inservibles sin Él, que la única salida posible de nuestra mediosidad es rogar a Dios, Dios, no soy nada sin ti. Cuando yo estuve leyendo este texto para preparar esta pequeña reflexión, eso fue, no recuerdo si el sábado o el domingo en mi trabajo nocturno, y yo me acuerdo que yo en ese momento empecé a llorar, porque yo le daba gracias a Dios, porque yo decía, bueno, no tengo que ser un intelectual, no tengo que tener 6 posgrados, no tengo que ser millonario, no tengo que ser justo, no tengo que ser bueno. Simplemente debo reconocer que no soy nada sin Dios. El requisito fundamental que todo creyente debe tener o no creyente para comenzar el camino hacia Cristo es negarse a sí mismo. En una ocasión alguien le preguntó a Cristo, ¿qué debo hacer para ser tu discípulo? Y Cristo le dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Nosotros no tenemos nada válido para presentar a Cristo. No tenemos credenciales, no tenemos nada que podamos decir, aquí está esto, úsalo, Señor. No. De hecho, el camino a Cristo es nacer de nuevo. Y si usted ve un bebé en la barriga de su mamá, es indefenso. Si usted saca a un niño de la barriga de su mamá antes del tiempo en el cual él es independiente de la madre, durará unos minutos porque es totalmente dependiente de estar en el vientre de su madre. Su sangre viene de su madre, su alimentación viene de su madre, su cuidado viene de su madre. De la misma manera, el Señor quiere que seamos dependientes de Él.
quiere que seamos como esos peces que usted saca del agua y duran unos pocos minutos fuera porque se asfixian. Dios, cuando creó el mundo, cuando creó a Adán y a Eva, su plan era que viviéramos y habitáramos en su presencia. Por eso, al decidir salir de su presencia, hemos sido muertos en delitos y pecados. Y es lo único que tenemos para ofrecer al Señor el día de hoy. Si hay una actitud que Dios repudia en cada uno de nosotros, es el orgullo y la soberbia. Salmo 38:7 dice que Dios mira de lejos al altivo. El altivo es lo contrario a una persona humilde. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como horno y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Ese es el lugar que le corresponde a los soberbios, a los orgullosos. El día de la ira serán como estopa. Lucas 1:51 al 52, esparció todos los soberbios y quitó los tronos de los poderosos. El libro de Apocalipsis dice que el día de la venida de nuestro Señor, en el que creemos fielmente que ocurrirá, los ricos y los poderosos se esconderán debajo de los cerros y dirán, échate sobre mí, porque verán la ira desbordada de Jesús sobre ellos. Así que el llamado que les hago hoy, el llamado que la Escritura les hace hoy a todos ustedes, es que dejemos a un lado cualquier cosa que podamos creer que nos ayuda a ser mejores personas. Y digamos como dijo David, nada soy, aquí estoy, Señor. Al contrario de lo que el mundo piensa, los bienaventurados, los felices, no son los que más tienen, sino los que son conscientes que están en bancarrota espiritual. Aquí espíritu hace referencia al orgullo, a la autosuficiencia. Dos cosas para terminar. Hablé al principio de los fariseos, de los saduceos y de los publicanos. El hombre que escribió este texto, el que tomó la historia que ocurrió y la transcribió para nosotros, era Mateo, se los dije, era un publicano. Hay un pasaje de la Biblia donde dice, si su justicia no fuera igual que la de los fariseos, Jesús omite a los publicanos del texto porque eran tan repudiados, incluso el mismo Jesús era cuestionado porque le decían, anda con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Imagínense el lugar que tenían. Pero Mateo entendió que su posición, que su compromiso con el gobierno de turno no servía de nada. Tengo otro ejemplo para ustedes y el apóstol Pablo. Pablo en una ocasión en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él da sus credenciales y dice, el apóstol Pablo dice, yo he sido circuncidado al 8º día. Eso era la regla de los judíos. He sido circuncidado, dice él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ahí Pablo está presentando sus credenciales. Él está diciendo, este soy yo. Y comienza el texto diciendo, si alguien tiene algo de qué gloriarse, ese soy yo, dice Pablo, porque he sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren el texto, la palabra que usa, hebreo de hebreos. Y se da más pompa todavía y dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo de la iglesia, perseguidor. En cuanto al celo de Dios, perseguidor de la iglesia. Es decir, él decía, yo soy más hebreo que todos ustedes, porque yo fui capaz, es más, el primer asesinato a los cristianos fue patrocinado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo participó en el primer martirio cristiano que fue a Esteban en en Hechos, en los primeros capítulos, muere el primer mártir cristiano y el apóstol Pablo estaba ahí, promoviendo esa situación. Y él dice, yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. Nadie me puede decir a mí que en alguna manera rompí la ley de Dios, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ha habido gente en la historia que verdaderamente tiene intelecto. El apóstol Pablo era un hombre increíblemente inteligente. Hay gente que en la historia de la vida ha hecho logros, ha acumulado trofeos en sus obras, en sus buenas obras, en sus hechos, y el apóstol Pablo era uno de ellos. El hombre escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y fundó probablemente lo que hoy componen todas las iglesias del mundo porque empezaron por ahí.
Las iglesias que el apóstol Pablo fundó quizás hoy desembocaron en la iglesia que tenemos hoy. Quizás no, de hecho ha sido así. Ha sido el mayor fundador de la iglesia de los primeros tiempos. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y él dice, todo eso es para mí basura. Y si el apóstol Pablo, ese hombre tan grande que está en las Escrituras, ha dicho que en comparación de Cristo, todo lo que él tiene es basura que queda para nosotros. Mi intención el día de hoy era hacer algo con su orgullo, era hacer algo con su, con el valor que se tienen a sí mismo, con el autoestima. Y era decirles que si ustedes eliminan su autoestima de la ecuación, su orgullo de la ecuación, van a estar más cerca de Dios, van a estar cerca de Dios. Porque el orgullo, la autoestima, esa sensación de autosuficiencia es lo que nos mantiene separados de Dios en primera instancia. Más adelante vamos a ver los otros escalones, pero hoy quiero que se concentre en el primero. Permítame orar para finalizar la lección. Señor, gracias, Padre, porque nos has permitido estar acá. Gracias, Padre, porque tu palabra, como han dicho muchos, es tan complicada que los más grandes teólogos de la historia aún discuten sobre qué significa una palabra o qué significa una frase. Pero gracias, Señor, porque tu palabra también es tan sencilla que un niño, Señor, que recién empieza a leer, ya puede comprender tus verdades. Y porque no se basa en la capacidad intelectual de cada uno de nosotros, sino que es tu palabra viva, eficaz, que es útil para enseñar, útil para redarguir, para exhortar, la que nos trabaja y la que nos hace llegar a ti. Te ruego, Padre, porque esta palabra el día de hoy nos haya puesto frente a usted, Señor, frente a su santidad, frente a su verdad, frente a su justicia, frente al todopoderoso creador del universo. Y que entendamos, Señor, que delante de usted no tenemos nada para ofrecerle, más que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a usted, que es el culto racional que a usted le agrada. Gracias, Padre, por cada una de las personas que estuvieron esta noche con nosotros. Te ruego que su palabra haga efecto en ellos y que puedan, Señor, entender que debemos ser cada día pobres de espíritu, y solo así seremos bienaventurados y podremos ir al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.